¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te guía hacia una decisión o te advierte de un peligro? Eso que llamamos intuición podría ser mucho más que una simple percepción. En la Biblia, Jesús afirma: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Juan 10:27. Este versículo nos revela que Dios utiliza incluso los susurros más sutiles de nuestra alma para guiarnos. Hoy exploraremos cómo Dios habla a través de esa voz interior, mostrándote que no estás solo, sino que su dirección siempre está disponible para quienes buscan escucharlo. Prepárate para descubrir cómo desarrollar una sensibilidad espiritual que transformará la manera en que tomas decisiones y percibes el mundo. Porque esa intuición que sientes no es casualidad, es una señal de que Dios está cerca de ti. ¿Estás listo para reconocer su voz en lo profundo de tu corazón? Esa voz interna, que a veces llamamos intuición, no es simplemente una reacción de tu mente o emociones. Es un canal divino, un medio a través del cual Dios, en su infinito amor, comunica su dirección para nuestras vidas. En Isaías 30:21 se nos asegura: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Estas palabras no solo reflejan la disposición de Dios para guiarnos, sino también su deseo de estar íntimamente involucrado en cada decisión que tomamos. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano con la capacidad de escuchar su voz. Cuando sopló su aliento de vida en Adán, no solo le dio existencia, sino también una conexión espiritual única con él. Esa conexión incluye la intuición, esa chispa divina que actúa como brújula en nuestra alma. Aunque no siempre lo reconocemos, esa guía está disponible constantemente para quienes buscan a Dios con sinceridad. A veces, esperamos grandes señales o eventos extraordinarios para percibir su voz, pero Él también se manifiesta en lo cotidiano, en los susurros tranquilos que llegan a lo más profundo de nuestro ser. Elías experimentó esta realidad de una manera muy especial. En 1 Reyes 19, después de una intensa batalla espiritual, se retiró a una cueva, agotado y buscando desesperadamente a Dios. Primero vino un viento poderoso, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, pero tampoco estaba allí. Finalmente, vino un suave murmullo, y en esa quietud, Elías reconoció la voz de Dios. Este relato es una enseñanza profunda sobre cómo, a menudo, la dirección divina no se encuentra en lo grandioso o estruendoso, sino en lo discreto y sutil. Esa es la esencia de la intuición. No grita, sino que susurra, llamándonos a prestar atención con un corazón abierto. Piensa en cuántas veces has sentido un impulso inexplicable que te llevó a actuar de cierta manera, solo para descubrir después que esa decisión fue clave. Tal vez sentiste la necesidad de contactar a un amigo en un momento específico y luego te enteraste de que estaba atravesando una crisis. O quizás decidiste cambiar tus planes de último momento y evitaste un problema mayor. Estos momentos no son casualidades. Son evidencia de un Dios que utiliza la intuición como un canal para guiarnos. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos invita a rendirnos a su dirección, recordándonos que, aunque no siempre entendamos su guía en el momento, su camino es siempre el mejor. La historia de José, el esposo de María, es un testimonio poderoso de cómo Dios utiliza la intuición para cumplir su propósito. Cuando José descubrió que María estaba embarazada, enfrentó un dilema que habría desconcertado a cualquiera. Sin embargo, en Mateo 1:20, un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Aunque este mensaje vino en forma de un sueño, su impacto se asentó en el corazón de José
como una certeza divina. Fue esa confianza interna, esa disposición para escuchar la voz de Dios en lo más profundo de su ser, lo que lo llevó a obedecer y a desempeñar un papel crucial en el plan de salvación. La intuición no es solo una herramienta práctica, es también una evidencia de la relación íntima que Dios desea tener con nosotros. Jeremías 29:13 nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo subraya que nuestra capacidad para percibir su guía está directamente relacionada con la condición de nuestro corazón. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad y humildad, nuestra intuición se alinea más estrechamente con su voluntad, convirtiéndose en un canal claro para recibir su dirección. Un ejemplo conmovedor de esto es el relato de una madre que, en medio de su día ocupado, sintió una profunda inquietud en su espíritu y se detuvo a orar por su hijo. Más tarde, descubrió que en ese mismo momento su hijo había estado en peligro, pero salió ileso. Este tipo de experiencias no son meras coincidencias. Son pruebas de que Dios nos habla a través de nuestra intuición, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. La Biblia está llena de momentos en los que Dios utilizó métodos inesperados para comunicarse con su pueblo, y la intuición es una extensión de ese patrón divino. En Éxodo 3, Moisés encontró una zarza que ardía sin consumirse, un evento que llamó su atención y lo llevó a acercarse. Pero fue en el acto de prestar atención, de escuchar, donde realmente comenzó a escuchar la voz de Dios. Aunque la zarza ardiente era visible, el verdadero mensaje estaba dirigido a lo más profundo de su corazón. De manera similar, Dios utiliza nuestra intuición como una zarza ardiente interna, llamándonos a prestar atención y a escuchar su dirección. Sin embargo, reconocer la intuición como un canal divino requiere práctica y discernimiento. No se trata de seguir ciegamente cada sentimiento o pensamiento, sino de aprender a distinguir cuándo ese impulso proviene de Dios. La clave está en alinear nuestra intuición con su palabra, porque Dios nunca se contradice. En Salmo 119, 105 leemos: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo nos recuerda que la guía divina siempre estará en armonía con las Escrituras. Por eso, cuanto más tiempo pasemos en la palabra, más fácil será identificar su voz en nuestras vidas. Una mujer, por ejemplo, compartió cómo, antes de una importante entrevista de trabajo, sintió un fuerte impulso de cambiar su enfoque y resaltar ciertas habilidades que no había considerado relevantes. Siguiendo ese sentir, impresionó al panel y consiguió el empleo. Más tarde, descubrió que esas habilidades específicas eran exactamente lo que la empresa estaba buscando. Este tipo de historias muestran cómo Dios utiliza nuestra intuición para guiarnos hacia oportunidades que de otro modo podríamos haber pasado por alto. A lo largo de nuestra vida, Dios nos invita a confiar en que su guía siempre es para nuestro bien, incluso cuando no entendemos completamente sus razones. En Isaías 55, 8, 9, el Señor declara: Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este recordatorio nos anima a rendirnos a su dirección, sabiendo que su perspectiva eterna trasciende nuestras limitaciones humanas. La intuición como canal divino es un regalo precioso que refleja el amor y la cercanía de Dios. Nos muestra que Él no está distante ni desinteresado, sino que está activamente involucrado en nuestras vidas, guiándonos a través de esa voz interna que muchas veces ignoramos. En esta primera parte, hemos explorado cómo esta guía sutil y personal es una manifestación del deseo de Dios de caminar con nosotros en cada paso. Conforme avanzamos en el guión,
profundizaremos en cómo podemos desarrollar una mayor sensibilidad espiritual para escuchar su voz con más claridad. Dios te está hablando. ¿Estás dispuesto a escuchar? El Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestra percepción espiritual, actuando como un consejero interno que nos guía en los caminos de Dios. Jesús, en su ministerio terrenal, dejó una promesa poderosa. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26. Esta declaración no solo asegura la presencia constante de Dios en nuestras vidas, sino que también destaca cómo el Espíritu Santo afina nuestra intuición, convirtiéndola en una herramienta divina para discernir su voluntad. Desde el principio de la creación, Dios diseñó al hombre para estar en comunión con Él. Esa comunión, rota por el pecado, fue restaurada por medio de Cristo, y el Espíritu Santo fue enviado para habitar en nosotros, guiándonos hacia la verdad. En Romanos 8:14 se afirma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este versículo subraya que no es nuestra sabiduría humana la que nos conduce, sino el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestra percepción interna, ayudándonos a distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo eterno de lo pasajero. En toda la Biblia se nos muestran ejemplos de cómo el Espíritu Santo opera en la vida de los creyentes, afinando su percepción espiritual. En el libro de Hechos, vemos cómo el apóstol Pedro tuvo una visión en la que Dios le reveló que no debía llamar impuro a lo que él había santificado. Aunque inicialmente Pedro no comprendió plenamente el significado de esta revelación, su disposición para escuchar la voz del Espíritu lo preparó para recibir a los mensajeros enviados por Cornelio. Este encuentro marcó un hito en la expansión del Evangelio a los gentiles, demostrando que la sensibilidad a la dirección del Espíritu puede tener un impacto trascendental en la obra de Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía hacia decisiones correctas, sino que también nos protege de los peligros espirituales. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esta oración constante en el Espíritu no solo fortalece nuestra fe, sino que también afina nuestra percepción, permitiéndonos discernir las trampas del enemigo y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más asombrosos del Espíritu Santo es su capacidad para adaptarse a nuestras necesidades individuales. Él conoce nuestras luchas, nuestras dudas y nuestros anhelos, y utiliza cada una de estas áreas para hablarnos de manera personal y única. En 1 Corintios 2, 10, 11, Pablo escribe: el Espíritu lo escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este pasaje revela que, a través del Espíritu, se nos permite acceder a la sabiduría y al conocimiento divino, algo que sería imposible de alcanzar por nuestra cuenta. Es importante destacar que la guía del Espíritu Santo no se basa en emociones pasajeras, sino en la verdad eterna de la palabra de Dios. Jesús afirmó en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Esto significa que cualquier percepción o intuición que tengamos debe ser evaluada a la luz de las Escrituras, pues el Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. En el libro de Hechos encontramos otro ejemplo poderoso de cómo el Espíritu guía a los creyentes. En el capítulo 13, mientras los líderes de la iglesia de Antioquía adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. Esta dirección clara y específica
no solo marcó el inicio de la primera misión misionera, sino que también demostró que la comunión con Dios a través de la adoración y el ayuno permite al Espíritu Santo hablar con mayor claridad a nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo también se manifiesta en cómo nos recuerda las promesas de Dios en momentos de incertidumbre. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones que desafían nuestra fe, el Espíritu trae a nuestra memoria las palabras de las Escrituras, dándonos paz y confianza para actuar conforme a la voluntad de Dios. Esto es precisamente lo que Jesús prometió en Juan 14:26. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es a través de este recordatorio constante que somos fortalecidos para enfrentar cualquier desafío. La sensibilidad al Espíritu Santo no es algo que ocurre de manera automática, sino que se cultiva a través de una relación cercana y constante con Dios. En Gálatas 5:25, Pablo nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto implica una vida de entrega diaria, en la que buscamos su presencia en oración, meditamos en su palabra y nos rendimos a su guía. Solo a través de esta comunión constante podemos aprender a reconocer su voz y responder con obediencia. El Espíritu Santo no solo nos guía individualmente, sino que también actúa en la Iglesia como un cuerpo. En 1 Corintios 12, Pablo describe cómo el Espíritu distribuye dones espirituales entre los creyentes para el beneficio de todos. Estos dones, que incluyen sabiduría, conocimiento, discernimiento y profecía, son manifestaciones tangibles de cómo el Espíritu opera para edificar a la comunidad de fe y cumplir el propósito de Dios en el mundo. La obra del Espíritu Santo no se limita a momentos específicos de nuestra vida. Él está siempre presente, trabajando en nosotros para transformarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18 leemos: todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este proceso de transformación no solo nos hace más sensibles a su guía, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con su propósito. La guía del Espíritu Santo es un recordatorio constante de que no estamos solos. Él es nuestro consejero, nuestro defensor y nuestra ayuda en todo momento. Romanos 8:26 nos asegura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta intercesión divina no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da la certeza de que Dios está trabajando en todas las áreas de nuestra vida. Al profundizar en el papel del Espíritu Santo en nuestra percepción, entendemos que su guía es un regalo que no debemos tomar a la ligera. Él nos llama a vivir en comunión constante con Dios, a rendirnos a su dirección y a confiar en su sabiduría. Es a través de esta relación íntima con el Espíritu que nuestra intuición se afina y se convierte en un canal claro para escuchar la voz de Dios. La invitación es clara: abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y permitirle obrar en nosotros, guiándonos hacia la verdad y transformándonos a la imagen de Cristo. En un mundo lleno de ruido, discernir la voz de Dios puede parecer un desafío monumental. Sin embargo, su guía nunca está ausente. Dios desea comunicarse con nosotros, y una de las formas más profundas en las que lo hace es a través de nuestra intuición. Sin embargo, esa conexión divina requiere que aprendamos a distinguir su voz del ruido que constantemente nos rodea. La Biblia nos da la clave en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo no solo es una promesa, sino también un recordatorio de que la disposición de nuestro corazón es fundamental para reconocer su dirección en medio de las distracciones. El enemigo siempre ha intentado desviar nuestra atención de la voz de Dios. Desde el jardín del Edén,
hasta el presente. Cuando Eva conversó con la serpiente, permitió que esa voz externa sembrara dudas sobre las instrucciones claras de Dios. Génesis 3:1 relata cómo la serpiente comenzó su ataque con una pregunta. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esta estrategia no solo buscaba confundir a Eva, sino también distorsionar la verdad divina. En nuestros días, ese mismo patrón continúa, con innumerables voces compitiendo por nuestra atención, muchas de las cuales intentan desviar nuestro corazón de los caminos de Dios. Por eso, aprender a distinguir su voz de las distracciones es crucial para caminar en su voluntad. Una de las primeras características de la voz de Dios es que siempre estará alineada con su palabra. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, respondió al enemigo con la Escritura. En Mateo 4:4 declaró: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Este principio sigue siendo válido hoy. Cualquier pensamiento, intuición o percepción que tengamos debe ser filtrado a través de las Escrituras. La palabra de Dios no solo nos da dirección, sino que también actúa como un escudo contra las mentiras que intentan infiltrarse en nuestra mente. El Salmo 119, 105 describe la palabra como una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Esto significa que no importa cuán sutil sea la voz de Dios, siempre estará iluminada por la verdad bíblica. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes o a pensamientos que intentan influir en nuestras acciones, debemos preguntarnos si esas impresiones están en consonancia con lo que Dios ha revelado en su palabra. Si encontramos que se desvían, podemos estar seguros de que no provienen de Él. Otro aspecto clave para distinguir la voz de Dios del ruido externo es la paz que acompaña a su dirección. En Filipenses 4:7 se nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Cuando Dios nos guía, lo hace de manera que nuestra alma experimenta una tranquilidad profunda, incluso si las circunstancias que nos rodean parecen caóticas. Por el contrario, cuando una idea o dirección nos genera ansiedad persistente o confusión, debemos detenernos y buscar nuevamente su presencia. Dios no es autor de confusión, sino de paz, como lo afirma 1 Corintios 14:33. En el relato de Samuel, vemos cómo Dios se manifestó de manera clara y repetitiva, ayudándole a discernir su voz en medio de la confusión inicial. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Al principio, creyó que era Elí quien lo llamaba, pero finalmente comprendió que era el Señor. Esta historia nos enseña que, aunque al principio podamos tener dudas o confundir su voz con otras, Dios es paciente y constante en su comunicación. Él no cesará de llamarnos hasta que respondamos, y cada vez que lo hacemos, nuestra percepción espiritual se fortalece. El mundo, por el contrario, utiliza el ruido y las distracciones para desviar nuestra atención de lo eterno. Jesús, en su ministerio terrenal, a menudo se apartaba de las multitudes para buscar momentos de comunión silenciosa con el Padre. Marcos 1:35 nos relata que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este ejemplo subraya la importancia de cultivar un espacio en nuestra vida para escuchar a Dios sin interrupciones. Solo en ese lugar de quietud podemos empezar a distinguir su voz de las innumerables distracciones que compiten por nuestra atención. En Juan 10:27, Jesús nos da otra clave para discernir su voz. «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Este versículo no solo describe una relación, sino también una conexión basada en la familiaridad. Así como un pastor pasa tiempo con sus ovejas, hablándoles y guiándolas, de la misma manera,
nosotros debemos pasar tiempo en la presencia de Dios para reconocer su voz con claridad. Cuanto más tiempo dediquemos a la oración, la adoración y la meditación en su palabra, más natural será identificar su guía en nuestra vida diaria. La repetición es otro medio que Dios utiliza para confirmar su dirección. En varias ocasiones en las Escrituras, vemos cómo un mensaje se repite para enfatizar su importancia. José, el hijo de Jacob, recibió 2 sueños similares que confirmaban su futuro como líder. Pedro, en el libro de los Hechos, tuvo una visión repetida 3 veces antes de comprender plenamente su significado. Este patrón nos enseña que cuando Dios nos está guiando, a menudo lo hace de manera persistente y consistente, asegurándose de que no haya lugar para dudas. Por otro lado, las distracciones del mundo suelen ser fugaces y caóticas, careciendo de la estabilidad y claridad que caracterizan la dirección divina. La oración también juega un papel central en el discernimiento. En Santiago 1:5 se nos anima: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Este llamado a buscar sabiduría es una invitación a llevar nuestras preguntas y dudas directamente al Señor, confiando en que su respuesta llegará en el momento adecuado. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él promete darnos claridad, incluso en medio de las circunstancias más complicadas. Otro aspecto distintivo de la voz de Dios es que siempre nos conduce hacia su propósito eterno. No se trata simplemente de satisfacer nuestras necesidades o deseos inmediatos, sino de alinearnos con su plan para nuestras vidas y su reino. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos asegura que su dirección siempre está diseñada para nuestro bien y su gloria, incluso si no podemos entenderlo en el momento. Finalmente, reconocer la voz de Dios requiere una disposición de humildad y obediencia. En Isaías 66:2, Dios declara: este es el que miraré, el que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Este corazón dispuesto a someterse a su voluntad es fundamental para discernir su guía. La humildad nos permite poner de lado nuestras propias ideas y prejuicios, abriendo espacio para que su verdad ilumine nuestro camino. Distinguir la voz de Dios en medio del ruido no es un proceso instantáneo, pero es una habilidad que podemos desarrollar al vivir en comunión constante con Él. Es en esa relación profunda y continua donde encontramos la certeza de que su guía es fiel y verdadera. Dios no solo desea hablarnos, sino que también nos capacita para escucharle, incluso en medio de las distracciones más grandes. Al afinar nuestra percepción espiritual, aprendemos a seguir su dirección con confianza, sabiendo que su voz nos conduce siempre hacia la vida y la verdad. Dios no necesita de lo extraordinario para hablarte. En lo cotidiano, en los detalles más simples, Él manifiesta su presencia, utilizando tu intuición como un canal sutil pero poderoso. En su infinita sabiduría, Él sabe cómo guiarte de formas que quizá no esperas, en momentos inesperados y a menudo a través de circunstancias que parecen insignificantes. Las Escrituras nos recuerdan que el Señor no está limitado por nuestras expectativas humanas. Su voz trasciende nuestras ideas de cómo debería comunicarse con nosotros. Isaías 55, 8-9 declara: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este versículo nos invita a abrir nuestro corazón a las formas en que Él elige revelarse, incluso cuando lo hace a través de lo inesperado. El mundo que nos rodea está lleno de señales.
pero muchas veces estamos tan distraídos que no percibimos las maneras en que Dios está actuando. Desde las Escrituras hasta nuestra vida diaria, encontramos ejemplos de cómo Él utiliza los momentos ordinarios para comunicarse. Su voz puede llegar en el silencio de una noche estrellada, en una palabra que resuena en nuestro espíritu o incluso en los cambios repentinos que transforman nuestra rutina. El desafío radica en mantenernos atentos, con un corazón dispuesto a escuchar y una fe que confía en que Él siempre está presente, incluso cuando no lo vemos de inmediato. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles que subían y bajaban por ella. Este sueño ocurrió en un lugar que, en apariencia, no tenía nada de especial. Sin embargo, al despertar, Jacob reconoció que ese era un lugar santo y dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28, 16. Esta experiencia nos enseña que Dios no está limitado por nuestras percepciones. Lo que parece insignificante o común puede convertirse en un punto de encuentro con lo divino si estamos dispuestos a percibirlo. A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado métodos inesperados para comunicarse con su pueblo. Cuando Balaam se dirigía por un camino que no agradaba al Señor, fue un simple animal, su asna, quien habló y le hizo ver el peligro que tenía delante. Números 22, 28, 30. Este relato, aunque sorprendente, muestra cómo Dios puede usar cualquier cosa a nuestro alrededor para captar nuestra atención. Lo mismo ocurre con nuestra intuición, que a menudo actúa como una alerta que nos llama a detenernos y reflexionar antes de continuar en una dirección equivocada. La intuición es un recurso que Dios utiliza no solo para guiarnos, sino también para protegernos. En muchas ocasiones, ese sentir interno que no podemos explicar es su manera de advertirnos de un peligro o de redirigirnos hacia su propósito. Proverbios 3:6 nos asegura: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas». Este pasaje nos invita a confiar en que incluso cuando no comprendemos completamente su dirección, Él siempre nos está llevando hacia un lugar seguro. En el libro de Hechos, encontramos a Pablo y sus compañeros intentando predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Más tarde, Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le pedía ayuda, lo que lo llevó a cambiar de dirección y llevar el Evangelio a Europa. Hechos 16, 6, 10. Este evento, aparentemente imprevisto, cambió el curso de la historia cristiana. Es un recordatorio de que los cambios en nuestros planes, aunque no siempre los entendamos, pueden ser la manera en que Dios nos guía hacia su propósito. La intuición divina no se basa en nuestras emociones o en lo que parece lógico desde una perspectiva humana. En muchas ocasiones, Dios nos llama a actuar en contra de lo que consideramos razonable, desafiándonos a caminar por fe y no por vista. En Hebreos 11, 8 leemos: «Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para un lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». Este acto de obediencia, impulsado por la fe, nos muestra cómo la intuición divina nos lleva más allá de nuestra zona de confort, hacia un lugar donde su voluntad se cumple de manera perfecta. En Mateo 14, Pedro caminó sobre el agua cuando Jesús lo llamó. Este acto desafió toda lógica y desafiaba las leyes naturales, pero Pedro obedeció la voz de Jesús. Sin embargo, cuando apartó su mirada del Señor y se enfocó en las olas, comenzó a hundirse. Esta historia ilustra que la intuición divina siempre requiere que mantengamos nuestra mirada fija en Dios, confiando en su guía incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La confianza en la guía divina no elimina la necesidad de discernimiento. Dios no nos llama a actuar impulsivamente, sino a buscar su dirección con humildad y paciencia. Santiago 1:5 nos anima: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esta sabiduría, otorgada por su gracia, nos ayuda a distinguir entre nuestra intuición divina y nuestras propias emociones o deseos. Dios también utiliza nuestra intuición para guiarnos hacia los demás. En Filipenses 2:13 se nos dice: porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Esto significa que esos impulsos internos que sentimos para ayudar, servir o hablar con alguien no son casualidades, sino movimientos del Espíritu en nuestro corazón para cumplir su propósito en la vida de los demás. La intuición divina también se manifiesta en nuestra capacidad de reconocer oportunidades que vienen directamente de su mano. En Apocalipsis 3:2-8, el Señor dice: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estas puertas abiertas, aunque a veces parecen pequeñas o insignificantes, son su manera de invitarnos a dar un paso de fe hacia algo mayor. Aprender a discernir esas oportunidades requiere una sensibilidad espiritual que se cultiva en comunión constante con Él. El tiempo también juega un papel crucial en cómo Dios nos guía a través de nuestra intuición. Eclesiastés 3:1 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Reconocer el momento correcto para actuar, detenernos o esperar es una parte esencial de caminar en su voluntad. Este discernimiento no siempre es fácil, pero su espíritu nos equipa para reconocer cuándo es el momento de avanzar y cuándo es el momento de esperar. La intuición como herramienta divina es un recordatorio de que no caminamos solos. Dios está activamente involucrado en cada aspecto de nuestra vida, hablándonos en los momentos más cotidianos y llevándonos hacia su propósito eterno. A medida que aprendemos a confiar en esta guía, descubrimos que incluso los momentos más inesperados están llenos de significado, diseñados por un Dios que ve mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Su dirección, aunque a veces sutil, siempre es fiel y perfecta, guiándonos hacia una relación más profunda con Él y hacia el cumplimiento de su plan para nuestra vida. La intuición y la fe están profundamente entrelazadas. Escuchar la voz de Dios en lo profundo de nuestro corazón no solo requiere sensibilidad espiritual, sino también un acto de confianza que desafía nuestra lógica y nos invita a caminar por caminos inciertos. La relación entre la fe y la intuición divina no es accidental. Es el reflejo de un diseño celestial en el que Dios nos llama a depender de su guía, incluso cuando no entendemos por completo el propósito detrás de lo que nos pide. Hebreos 11:1 lo define de manera clara. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo nos enseña que la fe no se basa en lo visible, sino en una confianza plena en aquel que es fiel para cumplir su palabra. Dios no nos llama a confiar en nuestra propia percepción limitada, sino en su dirección perfecta. En Proverbios 3:5-6 se nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza implica rendir nuestras preocupaciones, dudas y temores, permitiendo que su voz guíe cada paso. Cuando actuamos en fe, siguiendo esa intuición que Él pone en nuestro corazón, estamos diciendo que su camino es mejor que el nuestro, incluso cuando no podemos verlo por completo. Un ejemplo notable de esta relación entre la fe y la intuición se encuentra en la vida de Abraham. Cuando Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a una tierra que Él le mostraría, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Este acto de fe, relatado en Génesis 12, no solo marcó el inicio de una promesa divina, sino que también demostró cómo la intuición divina opera en sincronía con la fe. La disposición de Abraham para confiar en la guía de Dios, a pesar de la incertidumbre, es un testimonio del poder de caminar en obediencia
apoyados en la certeza de que su voz siempre nos llevará al propósito que Él ha preparado. La fe y la intuición también requieren una disposición a soltar el control. En Isaías 55, 8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos», declara el Señor. «Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos». Este pasaje nos recuerda que nuestra lógica humana no siempre puede comprender los planes de Dios, pero podemos confiar en que su guía es perfecta. Actuar conforme a su intuición no significa que siempre tendremos todas las respuestas, sino que caminaremos confiados en que Él está al control. El acto de caminar en fe también fortalece nuestra relación con Dios, permitiéndonos experimentar su fidelidad de manera personal. Romanos 8:28 nos asegura: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Esta promesa nos da la certeza de que incluso cuando no entendemos el camino, Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien y su gloria. La intuición divina es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que su Espíritu nos guía y de que cada paso que damos en fe nos acerca más a la plenitud de su plan. Pedro, al caminar sobre el agua en Mateo 14, también ilustra cómo la intuición divina está acompañada de fe. Cuando Jesús le dijo: «Ven», Pedro obedeció y comenzó a caminar hacia él. Sin embargo, al enfocar su atención en las olas y el viento, comenzó a hundirse. Este relato nos enseña que la intuición divina siempre requiere que mantengamos nuestra mirada fija en Cristo. La fe es lo que nos sostiene, incluso cuando las circunstancias intentan distraernos o hacernos dudar de su guía. La fe no solo nos impulsa a actuar, sino que también nos permite esperar en los tiempos de Dios. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Reconocer el momento correcto para actuar, detenernos o esperar requiere una confianza plena en su dirección. La intuición, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, nos capacita para discernir esos tiempos, recordándonos que su calendario es siempre perfecto. La obediencia a la intuición divina también implica sacrificar nuestros propios deseos y planes. En Lucas 22:42, Jesús oró al Padre diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este acto de rendición nos enseña que la fe no siempre nos llevará por caminos fáciles, pero sí nos asegurará que estamos en el centro de su voluntad. Cuando seguimos la voz de Dios, incluso cuando requiere sacrificio, demostramos que confiamos más en su plan que en nuestras propias preferencias. La Biblia también nos enseña que la fe, cuando se combina con la intuición divina, nos equipa para enfrentar los desafíos. En Filipenses 4:13, Pablo declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo no es solo una afirmación de fuerza, sino un recordatorio de que nuestra capacidad para seguir su guía proviene de Él. La intuición divina, acompañada de fe, nos capacita para superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino, sabiendo que su poder obra a través de nosotros. La fe y la intuición trabajan juntas para moldear nuestro carácter y prepararnos para cumplir su propósito. En Romanos 5:3-5 se nos dice: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza». Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este proceso de transformación nos recuerda que seguir su guía no siempre será fácil, pero siempre será para nuestro bien. A medida que confiamos en su dirección, aprendemos a depender más de Él y menos de nosotros mismos.
El acto de caminar en fe también nos invita a compartir su luz con los demás. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama la luz del mundo y nos exhorta a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres. La intuición divina no solo nos guía hacia nuestro propio propósito, sino que también nos impulsa a ser una bendición para quienes nos rodean. Cada vez que actuamos en obediencia a su guía, nos convertimos en instrumentos de su amor y verdad, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. La relación entre la fe y la intuición divina es un recordatorio constante de que Dios está activamente involucrado en cada aspecto de nuestra vida. Él no solo nos guía, sino que también nos da la capacidad de confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos completamente el camino. En cada paso que damos, su presencia está con nosotros, asegurándonos que su voluntad se cumplirá y que su plan para nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. La intuición divina es un regalo que puede ser cultivado y afinado a medida que crecemos en nuestra relación con Dios. No es un destello momentáneo que ocurre de manera aislada, sino un canal que se vuelve más claro y poderoso cuando nos acercamos a Él con un corazón dispuesto y obediente. Como cualquier relación, requiere tiempo, dedicación y comunión constante. En Salmos 25, 4, 5, el salmista ora: «Hazme conocer tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día». Estas palabras reflejan un deseo profundo de ser guiado por Dios en cada aspecto de la vida, reconociendo que su dirección es siempre perfecta. Escuchar la voz de Dios a través de nuestra intuición comienza con una disposición a estar en comunión con Él. En Juan 15:5, Jesús enseña: «Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada». Permanecer en Cristo implica una conexión diaria y constante, alimentada por la oración, la adoración y la meditación en su palabra. Esta comunión nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la suya, afinando nuestra percepción para reconocer su voz con claridad. Dios habla a través de su palabra, y es en las Escrituras donde encontramos la base para discernir su guía en nuestra vida. El Salmo 119:105 dice: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». A medida que meditamos en la Escritura, nuestro corazón se llena de su verdad y nuestras decisiones comienzan a estar en sintonía con su voluntad. La intuición divina no opera aislada de la palabra, sino que siempre se alinea con ella. Cuando nuestra mente está saturada de las promesas y enseñanzas de Dios, nuestra intuición se convierte en una herramienta aún más poderosa para discernir su dirección. La oración también es fundamental para cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita escuchar la voz de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo exhorta: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos da la paz necesaria para confiar en su guía. Incluso cuando no comprendemos completamente el camino, el silencio y la quietud son igualmente importantes. En un mundo lleno de ruido y distracciones, aprender a estar en silencio delante de Dios nos permite sintonizarnos con su voz. En Salmos 46, 10, Él dice: «Quédense quietos y sepan que yo soy Dios». Este llamado a la quietud nos invita a apartar las distracciones y a centrarnos en su presencia. Cuando hacemos una pausa en medio de nuestras ocupaciones, creamos un espacio donde su voz puede ser escuchada con mayor claridad. La obediencia es otro aspecto crucial en el proceso de afinar nuestra intuición espiritual. En Deuteronomio 28, 1, 2, se nos dice:
Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. La obediencia a su voz, incluso en los detalles más pequeños, fortalece nuestra confianza en Él y abre la puerta para que su guía se manifieste de manera aún más clara en nuestra vida. La intimidad con Dios también nos lleva a desarrollar una dependencia total en su dirección. En Isaías 30:21 se nos asegura: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo subraya la cercanía de Dios en nuestra vida diaria, recordándonos que su guía está disponible para quienes confían en Él y buscan su voluntad con un corazón rendido. A medida que cultivamos nuestra relación con Dios, también aprendemos a discernir su voz de nuestras propias emociones o deseos. Jeremías 17:9 advierte: el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Este pasaje nos recuerda que no debemos depender únicamente de lo que sentimos, sino que debemos buscar confirmación en su palabra y en la paz que proviene de su espíritu. La intuición divina no es producto de nuestras emociones, sino una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos hacia la verdad. El tiempo es otro elemento clave en el desarrollo de nuestra intuición espiritual. Dios no tiene prisa y su guía a menudo llega en el momento exacto que necesitamos. Eclesiastés 3:11 declara: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso eternidad en el corazón de ellos, aunque el hombre no puede entender completamente la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos anima a confiar en que su tiempo es perfecto, incluso cuando sentimos que la respuesta tarda en llegar. La paciencia nos permite esperar con confianza, sabiendo que su dirección siempre será clara en el momento adecuado. Además de la comunión personal con Dios, la comunidad de fe también juega un papel importante en el discernimiento de su guía. En Proverbios 11:14 leemos: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Buscar consejo en personas que comparten nuestra fe puede ayudarnos a confirmar si estamos escuchando correctamente su voz. Dios a menudo utiliza a otros creyentes para reafirmar su dirección en nuestra vida, mostrando que su guía no se limita a nuestra relación individual con Él. La transformación de nuestro carácter es otro fruto de escuchar la voz de Dios a través de nuestra intuición. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación nos permite discernir su voluntad con mayor claridad, ya que nuestra mente se alinea cada vez más con su verdad. Cultivar nuestra intuición espiritual también implica estar dispuestos a dar pasos de fe, incluso cuando no entendemos completamente el camino. En Hebreos 11:8 se nos recuerda cómo Abraham obedeció el llamado de Dios para ir a un lugar que habría de recibir como herencia, aunque no sabía a dónde iba. Este ejemplo nos enseña que la fe y la obediencia son esenciales para seguir la guía de Dios, confiando en que su plan es siempre para nuestro bien y su gloria. La intuición divina no es algo que desarrollamos por nuestras propias fuerzas, sino un regalo que crece en la medida en que nos rendimos a su dirección. Es el fruto de una relación íntima con Dios, una conexión que se fortalece a través de la oración, la meditación en su palabra, la obediencia y la fe. En cada paso, su espíritu nos guía, asegurándonos que estamos caminando en el propósito eterno que Él ha diseñado para nosotros. Su voz, aunque a veces sutil, siempre está presente, invitándonos a confiar en su dirección y a vivir una vida que refleje su amor y su verdad.
La intuición, esa voz interna que tantas veces hemos ignorado o malinterpretado, es una de las formas más poderosas en que Dios elige hablar con nosotros. Pero para comprender plenamente este canal divino, es necesario ir más allá de lo que hemos explorado hasta ahora. No se trata solo de discernir, obedecer o confiar. Hay una dimensión más profunda en la que la intuición se convierte en un puente entre nuestra alma y el propósito eterno de Dios. Este puente no solo nos conecta con su voluntad, sino que transforma nuestra forma de ver el mundo, nuestras decisiones y nuestra relación con Él. La intuición divina no es solo un medio de guía, es una invitación a vivir una vida en total comunión con el Creador, una vida marcada por la sensibilidad espiritual, la fe inquebrantable y el deseo de ser moldeados a su imagen. Dios nos habla de muchas maneras, pero su voz en nuestra intuición revela algo más que dirección. Revela su cercanía. Es un recordatorio constante de que Él no es un Dios distante, sino un Padre amoroso que está íntimamente involucrado en cada detalle de nuestra vida. En Isaías 41:10, Él dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia». Este versículo no solo nos da confianza en su presencia, sino que nos muestra que escuchar su voz a través de la intuición no es un acto solitario. Es caminar de la mano con Él. La intuición no es simplemente un recurso que usamos cuando enfrentamos decisiones difíciles. Es una expresión de la relación viva y activa que Dios desea tener con nosotros. Cuando permitimos que nuestra intuición sea guiada por su espíritu, empezamos a experimentar su paz en las decisiones más pequeñas, su dirección en los caminos más inciertos y su consuelo en los momentos de mayor desesperación. Pero, más allá de eso, la intuición divina nos llama a algo aún más profundo, a conocer a Dios en una dimensión que trasciende nuestras circunstancias y nuestros propios límites. La Biblia nos muestra que Dios usa nuestra intuición para enseñarnos lecciones que solo podemos aprender en comunión con Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: «Y me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Este principio se aplica también a nuestra intuición. Cuando dependemos de Dios para afinar nuestra percepción espiritual, no se trata de nuestra capacidad para escuchar, sino de su capacidad para hablarnos incluso en nuestra debilidad. Nuestra intuición, cuando está rendida a Él, se convierte en un testimonio de su gracia y poder, trabajando a través de nosotros. El verdadero propósito de la intuición divina no es solo guiarnos, sino transformarnos. Cada vez que respondemos a su voz, cada vez que confiamos en su dirección, algo dentro de nosotros cambia. Nos volvemos más sensibles a su espíritu, más conscientes de su presencia, más dispuestos a rendirnos a su voluntad. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es un proceso continuo que nos lleva a reflejar más su carácter en nuestras vidas. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación incluye aprender a escuchar y responder a esa voz interna que Dios utiliza para guiarnos. La intuición también nos conecta con el propósito eterno de Dios. No es un fin en sí misma, sino un medio para alinear nuestra vida con su plan. En Efesios 2:10, Pablo escribe: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Cada impulso divino, cada decisión guiada por su Espíritu, nos acerca más a las obras que Él preparó para nosotros. La intuición no solo nos dirige hacia lo correcto, sino que también nos posiciona en el lugar donde su voluntad puede cumplirse plenamente en nuestra vida. A través de la intuición divina, también aprendemos a ver el mundo como Dios lo ve. Su guía
no solo nos da dirección, sino que transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a reconocer su mano en lo que antes parecía insignificante, a discernir su propósito en medio de la confusión y a encontrar su paz en medio del caos. En Filipenses 4:8 se nos dice: Finalmente, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este cambio de perspectiva nos lleva a una vida marcada por la gratitud y el reconocimiento constante de su bondad. La intuición, guiada por Dios, también nos da un sentido de misión. Nos recuerda que nuestras vidas no son accidentales, sino intencionales. Cada momento, cada encuentro, cada decisión forma parte de un diseño más grande. En Jeremías 29:11, Dios promete: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Escuchar su voz nos da la certeza de que estamos caminando en ese plan, confiando en que Él nos lleva hacia un futuro lleno de propósito y significado. Cuando permitimos que nuestra intuición sea moldeada por Dios, también descubrimos que su guía no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Nuestra obediencia a su voz tiene un impacto eterno, porque su propósito siempre trasciende nuestra vida individual. En 1 Pedro 4:10 se nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuestra intuición, guiada por su Espíritu, se convierte en un instrumento para bendecir a otros y para extender su reino en la tierra. Finalmente, la intuición divina nos llama a una vida de adoración. Escuchar su voz y responder con obediencia es, en sí mismo, un acto de adoración. Es reconocer que Él es soberano, que su camino es mejor que el nuestro, que su plan es perfecto. En Juan 4:24, Jesús dijo: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La intuición divina nos lleva a una vida que refleja esta adoración, una vida rendida completamente a su voluntad y comprometida a caminar en comunión constante con Él. Conforme terminamos este recorrido sobre cómo Dios nos habla a través de nuestra intuición, es importante recordar que su voz nunca está lejos. Él siempre está hablando, siempre guiando, siempre invitándonos a confiar en Él. La intuición divina no es solo un medio para escuchar su voz, es una evidencia de su amor, de su cuidado y de su deseo de caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que nuestra respuesta sea siempre la misma: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10.